Hola, Cuervos. Aló, aló. Sí. Hola. De que me está poniendo los audífonos. Ujú. ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, con pelo de sueño, pero ahí vamos. Eh, Creo que pisé un botón que no quería, una tecla, un clic que no quería hacer y no estoy seguro ahora de si se grabó la introducción y que digo la fecha y todo eso. Lo voy a hacer otra vez. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a la reunión de Lengua Española uno de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, la reunión del 17 de enero del 2023. Antes había dicho que el profesor había llegado 23 minutos tarde y ahora son las 9:28. Bueno, en Venezuela son las 10:28. Y bueno, estaba esperando a los estudiantes y por eso pausé la, la grabación. Pero cuando quise reiniciarla, hice un botón que no era y no estoy seguro de que se haya grabado esta introducción. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Todo fino, todo tranquilo, entre lo que cabe. ¿Cuánto me alegra? ¿Y usted cómo está? Todo bien, todo bien. No he tomado café, pero él se le va a hacer muy temprano. Sí, ya avisé al resto para que se vayan uniendo a la llamada. Ok. ¿Y qué cuentan? ¿Qué contamos? Bueno, ¿cómo la pasó usted en las festividades? Ah, ¿verdad que no nos hemos reunido después de la Navidad? Ujú. Bien, 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 bien. Yo con no tener que hacer lo mismo que hago todos los días, estoy contento. Sí, Eso es vacaciones suficientes para mí. Pero sí estuve haciendo cosas que hago todos los días. Una de ellas fue corregir exámenes. Oh, qué emoción. Eh, y bueno, hubo algunas reuniones en la familia, celebraciones y esas cosas, todo muy bonito. Eh, ¿Y ustedes qué tal? ¿Fueron a Naiguatá, a Mérida? ¿Recibieron muchos regalos? coño, quisiera uno y volver a Mérida. Ojalá. No, la pasé Haber recibido en casa de regalo. una tía. Muy bien. La habrás ayudado a hacer hallaca, me imagino. No, esta vez hicimos bollo. Ese tipo de bollo tipo yaca. Sí, sí. Yo me encerré en el cuarto el día que iban a hacer hallacas aquí, porque eso es literalmente y expresamente un trabajo de esclavos. Históricamente, un trabajo de esclavos. Ustedes sabrán ya, ¿no? Ya habrán oído Sí, claro, esa claro, sí. historia de la yaca que la hacían los esclavos. Y eso verdaderamente es demasiado trabajo, incluso para un grupo de gente. Imagínense ustedes para poquitos que eran los que estaban aquí. Y eran menos porque yo no participé. Este, pero las hallacas quedaron bien buenas. Ah, está bien, está bien. Para comer sí estoy dispuesto, no hay problema. Y ¿y qué? ¿Y las chicas no van a contar nada? Está bien. Bueno, entonces Es que no hice mucho más que estar en la casa. eso está Lo mismo bonito. de siempre. Eso está Sí. bonito. Mm. Bueno, entonces quería comenzar preguntándoles, siempre comienzo las clases presenciales así, preguntando, después de pasar la lista, yo pregunto, eh, ¿hay preguntas sobre la clase anterior? Que en este caso no hubo. No me refiero a la última clase que hemos visto o a la última reunión,
que fue en diciembre, y lo que me refiero a la semana pasada, que no tuvimos reunión. Eh, Tendría que decir más bien, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema de la semana pasada? Texto y discurso, ¿no? Sí, bueno, no he revisado todavía el forum. A ver si me respondió una pregunta bueno, más que una pregunta, No, no, no le es respondí. una que, ok, sobre que cuando yo investigué las diferencias entre texto y discurso, vi que, ajá, se les puede considerar dos entes diferentes, pero también se podría considerar un mismo ente visto desde dos puntos de vista, pues. Ujú. Entonces, al final, mi pregunta es cómo nosotros lo trataríamos. Porque, o sea, encontré varios autores que decían que texto y discurso es lo mismo, solamente que la metodología era diferente. Voy a tener que quitar esa pregunta de ahí. Que no es una pregunta, lo dije claramente, no era una pregunta que hubiera que responder. Pongo esa pregunta para que reflexionemos, debo haber dicho exactamente esta misma palabra, reflexionemos eh, sobre el asunto, para que comencemos a pensar en el texto y el discurso. Eh, y además, texto es un concepto que ustedes conocen hace tiempo. Un poco informalmente, pero lo conocen. Eh, Todos consumen todo el tiempo textos, pero he observado, no he contestado nada en el foro, pero sí he revisado, y he observado que se dedicaron a poner, a responder las dos preguntas como si fuera un examen, y no es un examen. Y les dije que no se trata de responder esas preguntas. O bueno, quizás sí se trata de responderlas, pero no una por una, apartadas la una de la otra. Eh, la idea sigue siendo, y esto ustedes lo hicieron, y está muy bien. La idea era investigar, reflexionar, conversar sobre lo que es una cosa y es otra, eh, combinándolos a veces, separándolos a veces. Porque en la ciencia uno tiene que hacer eso. A veces junta dos conceptos, a veces los separa. A veces junta dos elementos, dos especímenes. eh, a veces hace pruebas para ver diferencias y semejanzas entre cosas. No se trataba de responder las preguntas así como si fuera un examen. Pero muy bien que hayan investigado las diferencias entre texto y discurso. Sí, hay momentos, sobre todo en la vida cotidiana, en el habla cotidiana, en que texto y discurso son lo mismo. Uno simplemente está conversando con alguien, está peleando con alguien, o está diciéndole cosas bonitas a alguien y uno está elaborando texto al hablar o al escribir. Eh, Porque los textos, uno no se puede cansar de repetir, aunque parezca fastidioso, que los textos son orales o escritos. E incluso existen los mixtos, que se llaman más bien multimodales, como las caricaturas que salen en el periódico, por ejemplo, que tienen texto e imagen. Y los hay también audiovisuales, que tienen sonido, que mezclan todas esas cosas. A veces son combinaciones de dos, a veces son combinaciones de tres, de las tres cosas. Entonces, al hablar, el simple hablar, el simple decir buenos días, eh, ya elabora un discurso, ya uno por ahí comienza a hacer, perdón, uno comienza con eso a hacer un texto. Acabo de decir discurso, quería decir Ujú. texto. Y entonces, en el habla cotidiana, no hablando de lingüística, no hablando de la lengua, cuando uno se refiere a eso que acaba de decir, normalmente uno no dice, bueno, y todo este texto que haces tú sobre lo bonito que está la mañana y lo enamorado que estás de mí, todo ese texto es muy bonito, pero es mentira. Tú eres un embustero. Uno no dice así. O sea, una novia decepcionada no le dice al novio, ese texto no me lo creo, no. No dice, ese discurso tuyo sobre la belleza de la mañana y sobre todo lo que me ama, es mentira.
En ese caso dice discurso. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Simplemente en el habla cotidiana no los trata como sinónimos. Uno diría texto en el habla cotidiana si se trata de un texto escrito. Normalmente en la mente de los hablantes comunes y corrientes, no los que estudiamos la lengua. En la mente del hablante cotidiano común, corriente, sencillo, que anda por ahí por la calle, que va al mercado a comprar carne, un texto es unos trazos negros que están impresos sobre un papel blanco. Bueno, puede ser amarillo también, puede ser rojo. Pero, pero discurso es hablado, en general, en la mente del hablante común, ¿no? Y eso es verdad. Texto y discurso en el habla cotidiana son lo mismo. Lo que uno dice o lo que uno escribe, ¿no? Uno compra el periódico, eso está escrito. Ah, eso es texto. Uno habla con los demás, es un discurso. Eso que tú estás diciendo, ese discurso que me estás dando, eso es hablado. Pero cuando nos ponemos a estudiar la lengua, la cosa se pone un poco más rigurosa, se pone más detallista. Uno busca los elementos mínimos, como si pusiera la lengua en el microscopio y le ve las intimidades al texto. Bueno, a la lengua, perdón. Y entonces dice, ah, el texto puede ser hablado y escrito, e incluso puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El discurso más bien es un conjunto de ideas, un conjunto de textos, un conjunto de posiciones que tiene uno con respecto a las cosas, a los conceptos, etcétera. No tiene que ser hablado el discurso, aunque también lo es. No tiene que ser escrito el discurso, aunque también lo es, porque el discurso como el texto es hablado y es escrito. Pero no se trata de que el discurso está escrito, se trata de que es ni de que está hablado tampoco, se trata de que es una característica que está por encima de todo eso. Es como las ideas que dirigen todo aquello que uno eh, habla. Y además de ideas, son las convicciones que uno tiene, las bases de lo que uno dice, e incluso de lo que uno piensa. El discurso es más bien el pensamiento que engendra y pare todo aquello que uno dice y uno escribe, ¿no? Se parece al concepto de ideología, aunque no hay que confundirlo, porque ideología es otro concepto. Se parece al concepto de ideología. Fíjense, cuando uno dice, fulanito de tal es feminista, no se sorprendan de que diga fulanito feminista, porque también hay feministas varones, por supuesto. Hombres que están de acuerdo con la ideología, con los conceptos del feminismo. Y debería haber más. Eh, bueno, vamos a decir fulanita. Fulanita es feminista. Eso quiere decir que, que siempre está defendiendo los derechos de las mujeres, que siempre quiere eh, destacar lo positivo de las mujeres. Eh, Hay feministas fanáticas que no solo hacen eso, sino que también destacan lo negativo de los hombres. Ese es un feminismo que no es serio, fanático, y como es fanático no es positivo. Pero el feminismo serio, el que es bueno de verdad, que deberíamos todos adoptar, es el que defiende y reconoce y promueve eh, el valor de la mujer y los derechos y todo eso, ¿no? Eh, eso Fulanita siempre está hablando de eso, y eso sería su texto, porque su pensamiento está dirigido hacia allá, porque eso es lo que ella piensa. Es su ideología. Eso es algo que está por encima, que dirige su pensamiento y por supuesto dirige su habla, ¿no? Está el pensamiento permeado de una ideología, está permeado de un pensamiento, está permeado de una convicción que tiene una persona. Entonces, en su mente habrá toda una armazón, una estructura que da como resultado textos
que hablan de ese asunto, de esa convicción, de esa ideología. Entonces el discurso es una armazón, qué bueno que me vino esta palabra, una armazón, una estructura de pensamiento que da como resultado textos que tratan diferentes puntos del mismo tema, ¿no? De ese mismo tema que es el discurso, que puede ser feminista, que puede ser socialista, cristiano, musulmán, deportivo, ¿no? Hay gente que no habla sino de deporte. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Eso es lo que dirige su pensamiento. Ese es, eso proviene de su ideología y es su, ah, y eso crea discurso. Y al crear discurso, crea textos. Ahora que digo que crea discurso, crea textos en plural, me doy cuenta de que una de las formas de llegar al concepto de discurso es decir que es un conjunto de textos. Porque, claro, si usted es escritor, por ejemplo, o columnista en El Nacional, o qué sé yo, si usted es un blogger y te escribe todo el tiempo sobre la democracia, ese conjunto de textos que usted escribe cada semana, cada mes, todos los días sobre la democracia, que tratará cada día de un aspecto diferente de la democracia, tratará cada semana de, de un momento histórico de la democracia o de personajes importantes para la democracia, qué sé yo, esa cantidad de textos, esa secuencia de textos componen el discurso. Es una forma de verlo, ¿no? El discurso, no un discurso como cuando un político se para delante de la gente y les habla, Mm, que eso también es un discurso, sí, pero eso es el habla cotidiana, son sinónimos, texto y discurso. Ese discurso democrático, llamémoslo así, de este personaje ficticio del que estamos hablando, este ejemplo, ese discurso está compuesto de textos. Se pasó un año publicando todos los jueves una columna en su blog. Usted reúne esos 52 textos, que son textos, y los lee y se va a enterar de cuál es el discurso de ese señor. Eh, o esa señora, esa mujer también, por supuesto. Usted es socialista. Bueno, significa que usted tiene una ideología que dirige su pensamiento. Todas las cosas que usted ve en el mundo las relaciona con eso. Y todo lo que usted habla está conducido, dirigido, manipulado. No, manipulado no es buena palabra en este caso. Está dirigido por esa ideología. Usted crea en su mente un discurso y, por supuesto, todo lo que sale de su boca, los textos escritos o hablados, eh, va a ser socialista. Se puede tildar de socialista. Puede ser religioso, puede ser hasta el vegetarianismo es una ideología y por tanto aparece como discurso en lo que la gente dice. ¿No? Usted conoce a una persona y dándole la mano y presentándose le dice primero, yo soy vegetariano y después le dice su nombre, y ahí hay un discurso, ya hay una óptica, una forma de ver el mundo. Yo primero soy vegetariano y conozco gente que dice, yo primero soy periodista y después soy lo demás. Por favor, ojalá que no lo oiga su madre, porque en en el discurso, en la ideología de su madre, él primero es hijo de ella y después es todo lo demás. ¿No les parece? Para el Estado uno primero es ciudadano y después, bueno, uno es cristiano, evangélico, católico, musulmán, hindú, lo que sea. Eso viene después. Primero usted es ciudadano y después es deportista, músico, pintor. Ustedes dirán que no, pero los pintores también tienen un discurso sobre la pintura, ¿no? Conoce un pintor y después de decirle su nombre, seguramente el señor va a decir, ¿usted conoce los cuadros de Velázquez? Bueno, yo veo una relación entre los cuadros de Velázquez y los de Picasso. Fíjese usted cuando Velázquez pinta aquellas niñas, que Picasso parece que solo pintará las narices. Ah, y un cuarto de hora después, con un whisky en la mano, el señor vuelve a hablar de pintura. Y más tarde vuelve a hablar de pintura. Y el otro tratando de hablarle de ser vegetariano y que hay que comer sin gluten y todo eso. Este tiene el discurso vegetariano. Porque
va dirigido por una ideología vegetariana. Esta, este discurso que estoy dando yo aquí, este texto que estoy produciendo, es nada comparado con lo que hay que leer y escuchar sobre el tema del discurso y su relación con la ideología, con su relación con la política, su relación con todos los demás textos y su relación con perdón, con los demás temas, con los demás temas, su relación con los textos que produce cada hablante que tiene un discurso y una ideología. Tenemos como 60 años produciendo textos y reflexiones sobre este asunto todos los días. Así que lo que yo les pueda decir en esta mañana es nada. eh, pero bueno, al menos me gustaría que vieran que el texto y discurso son sinónimos en el habla cotidiana. Cuando estudiamos la lengua rigurosamente, incluso intentando que sea científica, cuando estudiamos lingüística, eh, hay que ver que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Y así como les digo una, les digo la otra. Em, bueno, uno a medida que va estudiando, a medida que va leyendo y va escuchando a los profesores, uno va viendo más claras las diferencias, aunque a veces no las hay, y lo que hay que ver es eso, que no hay, y uno se va volviendo más o menos eh, experto en identificar discursos. Y los textos son más fáciles de identificar, es que todo hablado. Eh, bueno, creo que no salió mal la explicación. Cuervos, ¿qué te parece? Te respondo con esto. Sí, sí, bastante. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta sobre eso? Medina, adelante. Yo tengo una duda, pero es con respecto a lo que se menciona en el video de la semana pasada, que es Sí. sobre las características del texto. Ujú, Entonces, la profesora mencionó que, digamos, como las fundamentales son que sí, coherencia y cohesión. Entonces, ujú. ella explica que un texto coherente es cohesivo, pero que normalmente a la inversa esto no sucede. O sea, que un texto puede tener cohesión y no coherencia. Y esa parte no me quedó como muy clara porque no hubo ahí como un ejemplo. Entonces, no sé si me lo puede explicar. Yo un día me di cuenta de que me había puesto aquí a hablar de coherencia y cohesión y que a la semana siguiente tocaba ese tema y no me di cuenta. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eh, a ver, lo más interesante del asunto de la coherencia y cohesión, la coherencia y la cohesión es, me parece a mí, la cohesión. Porque la cohesión, la cohesión que se desarrolla dentro del texto, y aquí quiero hacer un paréntesis porque en el video de esta semana, en algún momento la profesora dice que la deíxis siempre, siempre se refiere a elementos que están dentro del texto. Y en la frase que sigue dice, existen elementos endofóricos, perdón, sí, endofóricos y exofóricos. Y los exofóricos se refieren a elementos que están fuera del texto. Entonces, hay deíxis exofórica, que hacen referencia a elementos externos al texto, pero que vamos a seguir diciendo que siempre se refiere a lo que está dentro del texto. No, señor. Esa afirmación es falsa. La deíxis se refiere a cosas que están dentro elementos que están dentro del texto, pero también a elementos que están fuera. Entonces, vuelven a oír ese video, si lo recuerdan, desechen esa afirmación de que solo se realiza la deíxis dentro del texto. Con respecto a elementos que están fuera de él, también. Y quién sabe si más. Ajá. Yo quería hacer ese paréntesis porque tengo eso anotado aquí que era muy importante que se lo mencionara. Y tiene que ver con la coherencia y la cohesión, además. Eh, a ver, a mí me parece que lo más interesante es la cohesión, porque la cohesión nos permite eh, establecer esa comunicación que hay entre unas palabras y otras, o entre conjuntos de palabras
y otros conjuntos de palabras que están dentro del, del texto. Eh, por ejemplo, una manifestación de cohesión es la sinonimia, es decir, las palabras que son sinónimas entre sí. Uno dice, por ejemplo, eh, uno está hablando de Simón Bolívar, por ejemplo, y en una frase dice, el Libertador nació en Caracas en 1783, por ejemplo. Y dos oraciones o tres oraciones más adelante dice, el héroe caraqueño fue el único que hizo tal y cual, ¿no? Y uno dice, el héroe caraqueño. Ah, Bolívar, que nació en Caracas, que era un héroe. Ok. No, no creo que esta manifestación de la cohesión se llame exactamente sinonimia, pero vamos a decir que es sinonimia, ¿no? El libertador se refiere a la misma persona, al mismo elemento que héroe caraqueño. Y ahí se establece una relación entre ese texto. Uno cuando lo tiene escrito, por ejemplo, yo he hecho este ejercicio en la pizarra. Y entonces pongo en un círculo la palabra libertador y luego pongo un círculo a la palabra héroe o héroe caraqueño y lanzo una línea de un círculo al otro. Y después vuelvo a encontrar otra relación cohesiva. Puede ser, por ejemplo, antónimos y pongo otra línea. Y puede ser que de Libertador luego yo saque una línea y la conecte con otra frase donde no dice Libertador, ni héroe caraqueño, ni nada, sino dice Bolívar. Se refieren a lo mismo. Y entonces fíjense que ya hay dos cosas, dos elementos, dos pedacitos de texto que se conectan con un tercero. Y este tercero se conecta con el primero y el segundo, por supuesto. Y si más adelante dice, por ejemplo, eh, si dice otra vez héroe o el salvador de la patria, o dice el hijo de doña María Conchita, o dice el amante de Manuelita, o si dice alguna otra cosa que se refiera al mismo elemento, al mismo personaje. Todos esos elementos, todas esas palabras van a tener su línea que conecta con las otras y al final, bueno, y no solo con el nombre Bolívar, sino que también con otras palabras que pueden hacer referencia a lo mismo o que tienen una relación de semejanza o de contigüidad o de diferencia o de lo que sea. Y uno dice, este texto está bien compacto, bien cohesionado dentro de sí mismo, porque mira mira qué enmarañado se ve este dibujo en la pizarra, porque yo conecto unas palabras con otras, una frase con otra, hasta un párrafo entero uno puede seleccionar y lanzar una línea para arriba, porque ese párrafo entero se conecta con una palabra, por ejemplo, con la palabra independencia, ¿no? Usted escribe un párrafo sobre la importancia de la independencia sin mencionarla siquiera, pero usted sabe que eso se refiere a la independencia. Usted pone ese párrafo dentro de un cuadro y saca una línea y la conecta con una palabra que está en el párrafo anterior o tres párrafos antes o dos párrafos más adelante y, y hace la conexión. Que uno la ve físicamente en la pizarra o en el papel, en la pantalla, pero en realidad eso es una conexión que se realiza en el cerebro del lector o del oyente, porque eso también es escrito, perdón, eso también es hablado. Eh, y de esa forma, siguiendo los ah, 7 criterios de textualidad y dentro de ellos los 5 criterios más importantes, que no son 5 nada más, de la cohesión, uno va haciendo esas conexiones y va creando, bueno, no va creando, va descubriendo la cohesión que hay dentro del texto. La cohesión se refiere al hecho de que el texto está bien compacto dentro de sí, como cuando hablamos de la física de las moléculas, que existe la fuerza que une una molécula con otra que está al lado de ella. Eh, existe una fuerza que las atrae y las une. Y eso sucede, por ejemplo, en el agua, en la leche, en los líquidos, que es tan fácil pasar una superficie sólida
y separarlas. La mantequilla, por ejemplo, usted le pasa un cuchillo y eso no opone ninguna resistencia. Usted puede pasar libremente el cuchillo y se separan esas moléculas que estaban juntas ahí una con otra. Pero si usted tiene un bloque de acero, usted le puede pasar un tractor por encima y no se separan, porque tienen una fuerza de atracción mayor, muchísimo mayor entre molécula y molécula. Si usted logra eso con el texto, que cada elemento tenga una conexión con otro o con otros, que es mejor, se puede decir que ese texto está cohesionado, duro como el acero, porque todas sus células están conectadas con otras células que hacen que no se disgregue, que le echen agua y no se derrite, que no se disuelva, que le pongan fuego y no se derrita, que le pase una espada y no se separa. Ah, entonces existen elementos de cohesión, como la sinonimia, como la antonimia, como la repetición. Repetir una palabra, una frase en un texto crea cohesión porque hace que el lector o el oyente piense otra vez en algo que ya se le ha dicho. Eh, Ahorita no me acuerdo de otras, pero eso lo tienen ustedes por ahí en el foro, en Canvas está eso. Y en Internet hay miles de textos sobre el asunto. Eh, la sinonimia, la repetición, la antonimia, eh, la... Incluso hay momentos en que la cohesión es creada por la no repetición de, de una palabra. Por ejemplo, uno dice, eh, estoy haciendo café. Y viene otro y dice, ay, yo quiero. ¿Yo quiero qué? No es necesario que repita la palabra café, porque al decir quiero, solo puede referirse a café. Fíjense cómo no diciendo la palabra café, nos estamos refiriendo a él. Y eso establece una conexión entre esa frase quiero y la frase anterior que es estoy haciendo café. Em, estoy asombrado y me da pena también que ahora no me acuerdo de de otras, ¿cómo se llama eso? De otros criterios de cohesión. Ah, y no logro mencionarlas. Pero me parece que ya hemos pasado por ahí aquí. Ajá, esa es la cohesión. Son los elementos que están en el texto que se conectan unos con otros, que establecen relaciones de significado y que crean ese significado en la mente del lector. Eh, y también existe la coherencia, que se trata de si lo que se dice en el texto eh, se mantiene. Es decir, si usted comienza hablando de zapatos en el texto, pero ya en el segundo párrafo está hablando de viaje a Europa, caramba, se ve difícil la conexión. Y si después usted empieza a hablar de mi universo, ay, pero ¿y entonces por dónde vamos aquí? ¿Qué es esto? Y puede ser que al hablar de los zapatos, los elementos que componen ese párrafo, esa parte del texto, pueden ser que estén muy bien conectados, que se vea claramente las conexiones, ¿no? Em, pero luego de repente, sin ninguna transición y sin ninguna razón, el texto empieza a hablar de otro tema. Y entonces uno se pierde, la cohesión es muy poca. Perdón, la coherencia es muy poca. Imagínense que yo les escriba un texto en que diga, mire, este es el ejemplo que puse el otro día. Primera frase que se me ocurre, porque que suelo usar ese ejemplo, me hace recordar que yo he utilizado este ejemplo antes, en esta clase. Bueno, ojalá que sea en esta clase, y no es que fue el año pasado, y yo lo recuerdo como si fuera hace 2 semanas. Eh, Imagínense este texto. La mayor, la mayor preocupación de los venezolanos en este momento es la inseguridad que se vive en las calles. Punto y seguido. Esto significa que los altos precios de los productos de la cesta básica han aumentado inmensamente, con lo cual los venezolanos han recurrido a irse de vacaciones a menudo, punto y seguido. Además de esto,
eh, el gobierno apoya ahora la, a la candidata que aspira a Miss Universo, por lo cual los precios del petróleo han comenzado a subir, punto y seguido. Bueno, yo creo que ya no hace falta que siga con el ejemplo para que ustedes se den cuenta de que no hay coherencia. La primera frase habla de la inseguridad personal en la calle, la segunda frase habla ya no me acuerdo, pero es un tema totalmente distinto. Y la tercera habla de mis universos y la actitud que tiene el gobierno con respecto a eso. Ah, y además introducen ahí los precios del petróleo, que tienen que ver un tema con otro. Uno se esfuerza y encuentra uno se esfuerza y encuentra la conexión, pero bueno, habría que escribir un texto solo sobre esa conexión, porque luego con otros temas que están tratando en otras frases, no hay cohesión. Ustedes saben ya que un tema no se puede desarrollar en una frase, ni siquiera se puede desarrollar un párrafo, hay que desarrollarlo en un texto que está hecho de párrafos, los cuales están hechos de oraciones. Y uno no puede poner ahí cualquier oración que le vaya pasando por la mente, uno tiene que poner oraciones que tengan que ver unas con otras, es decir, que tengan coherencia unas con otras. Ustedes se esfuerzan a hacer eso y, lógicamente, el texto que les salga será coherente. Eh, nos queda menos de 3 minutos. A ver, Medina, ¿qué tal? ¿Te parece suficiente? Sí, 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 entendí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué más tienen por ahí? Bueno, yo he de decir que del tema de esta semana, porque nos hemos enfocado más del tema anterior, Ujú. me gustó bastante el ejercicio ese opcional que nos dan de hacer un texto, pero con oraciones inconexas entre sí y manteniendo, ¿cómo se dice? Se nos piden cohesionarlas, pues, Ah, y que me pareció interesante. le piden cohesión, pero no coherencia. Muy bien. Tú dijiste inconexas y me dije, mira, yo necesitaba esa palabra cuando estaba hablando de esto. Inconexas, Hmm. incoherentes. Y no, serían sinónimos en este caso. Pero ciertamente puede ser cohesivo porque tú pones, me estoy acordando de otra cosa que expresa cohesión. Tú puedes tener todas tus oraciones perfectamente concordantes, es decir, masculino con masculino, femenino con femenino, plural con plural, etc. Pones el verbo en pasado aquí, entonces el otro verbo tiene que estar en pasado, y eso crea cohesión, pero eso no asegura la coherencia. No, la coherencia Claro, en, está más allá. Ajá. sí, en este caso sí tiene coherencia porque, o sea, porque trata, es como una mini biografía desde el punto de vista de la persona. Ujú. Entonces sí tiene coherencia, pero le falta la cohesión, porque son oraciones inconexas, pues. Me parece que lo estás diciendo al revés, pero ok, ¿Sí? confío que estás haciendo el ejercicio correctamente. Si son, si Pero, son, in- si son inconexas, es que no tiene coherencia. Pero como los elementos lingüísticos, las palabras, los verbos, los sustantivos, concuerdan entre sí, tiene cohesión. o sea, claro, las oraciones en sí Ujú. tienen coherencia y cohesión. O sea, es una oración coherente y con cohesión. Pero entre sí les falta la cohesión, ¿sabes? Les falta unirlas todas en párrafos en un texto. Voy Eso a, es lo que ten- nos pide. voy a tener que ver ese ejercicio y lo que estás haciendo, porque me parece que lo estás diciendo al revés. Y Pero bueno, así, imaginándome nada más lo que puede estar haciendo, creo que no puedo decir nada más. claro, claro.